Inducción electromagnética, parte 5. Generador eléctrico. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre sus extremos, transformando la energía cinética en energía eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz según la ley de Faraday-Lenz. Veamos en el video algunas situaciones. Tenemos ahí un imán, lo repele y en este caso lo atrae. Por lo tanto tenemos un campo magnético. Si hacemos girar ese campo magnético y ponemos una bobina, induciría una corriente en esa bobina. Le pusimos un núcleo de hierro y vemos que el núcleo de hierro permite aumentar el campo en el interior de la bobina y se prende el LED. Ponemos una bobina de 600 espiras, agregamos el núcleo para aumentar el campo concatenado por la bobina y vemos que se prende el LED con mucha más intensidad. Y de igual manera colocamos una bobina ahora de 12.000 espiras, vemos que ya ni siquiera hace falta el núcleo de hierro para que el LED se prenda. Obviamente con el núcleo de hierro el campo en el interior de la bobina aumenta y por lo tanto la variación del flujo magnético en el tiempo es mayor la FEM inducida. Podemos ver que si nosotros giramos la bobina, es decir, si el campo magnético lo ponemos paralelo al arrollamiento de alambre, deja de aparecer esa FEM inducida debido a que las líneas de fuerza no cortan el área de la espira. Cuando la ponemos perpendicular, mayor es la intensidad de líneas de fuerza que pasan por unidad de tiempo, mayor es el flujo, por lo tanto, mayor es la intensidad del campo magnético inducido. Entonces, en este caso teníamos el inductor móvil y el inducido estático. La FEM aumenta con la frecuencia de giro, porque al aumentar la frecuencia de giro, aumentamos la variación del flujo magnético en el tiempo. También vimos que es proporcional al número de espiras. Y también aumenta si colocamos un núcleo ferroso, porque estamos aumentando el valor del campo magnético. Pero también aumenta con el área. Cuando íbamos girando, lo que hacíamos era interponer a las líneas de campo menos área, y por lo tanto también vimos que la FEM inducida aumenta con el área. Veamos qué tipo de señal es la que se genera. Vemos que es una señal de tipo alterna. Y veamos acá en el simulador qué es lo que está sucediendo. Tenemos ahí una rueda con un imán que genera un campo magnético. Tenemos una espira en ese campo y si por medio de algún dispositivo mecánico podemos hacer girar esa rueda, estamos variando el campo magnético en el tiempo. Por lo tanto, al haber una variación del campo magnético en el tiempo, entonces el flujo magnético en el tiempo cambia en el interior de la espira y por lo tanto vemos que se induce una corriente de tipo alterna. Obviamente, cuanto mayor es la intensidad con que gira el imán, es decir, depende de la frecuencia de giro, mayor es
la variación del flujo magnético en el tiempo, por ende mayor es la FEM inducida. Y si también ponemos mayor número de espiras, como ya vimos en situaciones anteriores, la FEM inducida aumenta. También podemos cambiar el valor de la FEM inducida cambiando el flujo. Recuerden que el flujo depende de la intensidad del campo magnético y del área que atraviesa las líneas de campo. Entonces, si aumentamos el área de la espira, aumenta el flujo y por ende va a aumentar la FEM inducida. Nosotros en nuestro video no podemos cambiar la superficie interior de la espira porque esta es fija, pero sí la pudimos cambiar modificando el ángulo en que inciden las líneas de fuerza. Íbamos rotando la bobina y veíamos que cuanto más perpendicular quedaban las líneas de campo con respecto a la bobina, entonces mayor era la FEM inducida. Acá tenemos un imán y una bobina que puede girar en torno al campo magnético que genera el imán que tenemos. Tenemos una serie de anillos continuos y un anillo partido. La bobina está conectada en ambos casos al anillo partido y a los dos anillos continuos. Si movemos esa bobina en torno al campo magnético, vemos que aparece una FEM inducida. Ahí estamos usando los anillos completos, donde cada uno de ellos está conectado a un extremo de la bobina. Y ahora estamos usando el anillo partido, donde también cada uno de esos medio anillo está conectado a un extremo de la bobina. En este caso tenemos el inducido es móvil, que es la bobina, y el inductor está estático, los imanes. Para obtener corriente continua se usó el anillo partido. Y acá podemos ver en la simulación, al girar la espira en torno al campo magnético, ahí cada una de las espiras está conectada a un anillo y la señal que se produce es de tipo alterna. Y ahora, si nosotros, en vez de conectarlo a un anillo, cada extremo a un anillo completo, lo conectamos a un medio anillo, cada 180 grados invierte el sentido de circulación por el medio anillo y entonces tenemos una corriente continua pulsante al usar el medio anillo. Los generadores que se utilizan industrialmente son mucho más complejos que el que acabamos de ver. Son grandes bobinas de muchas espiras que envuelven un núcleo de hierro para formar una armadura, y estas bobinas giran en torno a campos magnéticos muy intensos generados por electroimanes. La armadura está unida externamente a una turbina que puede ser accionada por agua, por viento, por vapor. Como fuente de energía para producir vapor se suele usar combustibles fósiles o de tipo nuclear, ¿no? Acá tenemos un corte de cómo es una turbina y el generador que van asociados. Ese es la turbina y el motogenerador en tamaño real. Fíjense el tamaño que tiene, ¿no?